la importancia del diseño en la vida cotidiana. ¿Cuál es esa importancia del diseño? Que cómo contribuye a los seres humanos, a la sociedad, a la construcción de una mejor ciudad, de mejores ciudades y de un mejor país. Yo en este momento estoy desarrollando 3 proyectos donde tengo áreas de 23, de 35, de 40 metros cuadrados y de 45. Y lo que más me satisface del diseño en ese momento es cuando oigo en las salas de negocios con los apartamentos modelos a los compradores. La primera impresión de un comprador es 35 metros cuadrados, 2 alcobas, baño, sala, comedor, cocina, zona de ropas. No, eso no funciona. Y entran al apartamento modelo y dicen, no, pero esto no puede tener 35 metros cuadrados. Les decimos, sí los tiene. Ese es el éxito del diseño y es el impacto que genera, porque nosotros vivimos en esos proyectos, somos seres humanos que nos afecta todo lo que nos rodea. Hablaba Carolina de una cosa que yo siempre defiendo en los proyectos y es la iluminación natural, la ventilación natural que tienen esos proyectos, porque es absolutamente necesaria para nosotros como seres humanos. Lo vivimos ahorita en la pandemia, que era lo más importante, iluminación y ventilación, que era lo único que medianamente teníamos acceso al principio. El impacto que generamos desde el diseño de los proyectos a nivel de ciudad es tremendamente importante. La responsabilidad social que tenemos los desarrolladores inmobiliarios es toda, es el aporte a ese nuevo urbanismo que requiere el país, que requieren las ciudades, que requiere el país y que requiere el mundo en general. ¿Para qué? Para mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el fundamento principal y el trasfondo de todo, es el mejoramiento de la calidad de vida con unos espacios humanos que le denomino yo. Y los espacios humanos no necesariamente tienen que ser que las habitaciones sean de 5 por 5, le decía yo a alguien, no, pueden haber habitaciones inclusive de 3 por 2, pero si es una habitación absolutamente cómoda, donde la persona tiene su cama, su mesa de noche, su closet, su iluminación, repito, y ventilación natural, la persona vive absolutamente feliz en ese espacio. Qué interesante, y aquí todas las respuestas que nos han compartido, porque estamos hablando del espacio mínimo que es el vestido, el habitar dentro de un vestido. Desde allí hay diseño. El espacio mínimo de una habitación, de un cubículo. Allí se requiere una solución de diseño. De lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro, es decir, espacio mínimo hasta la construcción de una ciudad. Todo es importante y todo termina redundando en bienestar. Y ese es el propósito fundamental del diseño. ¿Podríamos pensar en un diseño con identidad colombiana? Los profesionales del diseño podrían ponerle ese sello, diría yo, así como hay una identidad japonesa o una identidad mexicana, podríamos hablar de arquitectura, de diseño, de expresión con identidad colombiana. El talento de los arquitectos y diseñadores colombianos es comparable, competitivo con el diseño internacional. Lo voy a decir desde mi experiencia profesional como desarrollador inmobiliario, totalmente. Yo he ejecutado proyectos en Perú, he ejecutado proyectos en México y he desarrollado proyectos en Miami. Cuando he llegado a esos países y hemos adquirido los terrenos y hemos empezado todo el tema del diseño de los proyectos y me presentan unos diseñadores fantásticos, ni más faltaba de cada uno de esos países, y me presentan el producto, yo inmediatamente reacciono y digo, no, yo soy incapaz de ponerle mi marca a esto, no puedo. Y me regreso a Colombia y busco a nuestros diseñadores, porque no somos buenos realmente, somos extraordinarios. Un tema tan sencillo que la gente a veces no se da cuenta en el diseño cuando ingresa a un apartamento. Ingresa uno al apartamento y la sala comedor es en tubo. Decimos, y antiguamente se manejaba de esa forma y así era. Los diseñadores colombianos han evolucionado hacia la sala comedor en fachada
Y eso inmediatamente genera un valor agregado que lo estamos dando nosotros como colombianos a nivel internacional. Esas son las experiencias que yo he tenido desde el proceso de la construcción. Y hay un tema que para mí sí tiene una identidad marcada en Colombia. Yo creo que el manejo nuestro, porque se lo oí decir además a unos arquitectos que invité y me acompañaron en algunos recorridos por Colombia, el manejo nuestro de los diseñadores en las fachadas de los proyectos inmobiliarios de, por ejemplo, la mampostería, es espectacular, es literalmente de exportación. Unos diseñadores muy importantes españoles me decían, pero ustedes ¿cómo hacen esto? Es que no entiendo, ¿cómo pueden poner el ladrillo de esa manera, la pega, ¿cómo les queda así? Eso es artístico. Y yo le decía, si usted se imaginara lo que hay detrás de eso, absolutamente artesanal el trabajo. Y es verdaderamente un orgullo para nosotros como desarrolladores inmobiliarios trabajar de la mano con el talento colombiano. Es extraordinario. Es decir, que el buen diseño paga. Totalmente. El éxito de los proyectos inmobiliarios en las ventas parte, como lo dije al principio, desde el diseño. No es tanto la parte financiera. Todo el mundo habla que el éxito de los proyectos son tres cosas: localización, localización y localización. Claro que sí, obvio. Pero el diseño influye en mi concepto en un porcentaje sustancialmente alto al éxito de los proyectos comercialmente. ¿Cómo conciliar? Porque eso es una realidad. El tema del buen diseño, de las especificaciones, de los materiales, de todas estas consideraciones con el PIG, con el presupuesto. A veces se hacen unas renuncias dolorosas para los diseñadores por unos ajustes en el presupuesto para que el PIG dé la viabilidad del proyecto. Entonces, ahí hay una dinámica en donde siempre que hay que hacer conciliaciones. Entonces, me gustaría escuchar, porque además aquí también hay dolores mutuos. ¿Cómo se concilia esa dinámica? Mauricio. Sí, yo creo que obviamente uno de los temas que siempre se vuelve un debate es la famosa factibilidad financiera de los proyectos. Entonces uno arranca por esa parte. Y esa factibilidad financiera de los proyectos yo siempre le he denominado el BCU, las ventas, los costos y por último la utilidad. Y tiene todos los análisis macroeconómicos y financieros que uno quiera, la TIR, el margen, en fin. Pero yo sí considero que a los arquitectos, cuando uno les plantea el lote, hay que dejarlos, lo que decía Carolina, y a mí me encanta eso, soñar. Es como cuando se monta uno en un barco, en una vela, y suelta el barco. Hay que dejarlos, que se vayan. Y ya luego uno empieza a amarrar y a empezar a conciliar el tema un poco en términos de lo que son o cómo deberían ser los acabados, los materiales, todo, porque yo estoy completamente de acuerdo con David, no necesariamente los únicos materiales buenos son los que mal denominados de estrato 6. No, no es así. También hay proyectos de vivienda de interés social que tienen unos acabados, texturas, colores, un montón de cosas, un sinfín que el comprador accede a pagarlos. Ese es uno de los puntos de partida. ¿Hasta dónde un comprador está dispuesto a pagar el diseño? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué categorización de ese diseño va a llegar? En algún momento de mi vida se me vino a la memoria en este momento una experiencia que tuve con alguno de mis compañeros acá sentados en un proyecto en Santa Marta y empezamos, y era una cosa espectacular lo inicial. Obviamente nos tocó hacer algo sobre la base de la factibilidad financiera, pero logramos algo que tú dijiste y yo creo que es el principio filosófico de todo: conciliar. No hay ninguna otra manera, porque definitivamente, como lo he venido repitiendo, el diseño paga y hace exitoso el proyecto, pero tiene que ser rentable. Si no, pues no hay manera de poder darle continuidad en el largo plazo a este negocio. A raíz de la pandemia,
El mundo entero quedó paralizado en pausa. Entonces, esas reflexiones sobre el espacio, sobre el hábitat, sobre la vivienda en donde transcurrió y transcurre todo. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuáles son esas visiones, digamos, o proyecciones del diseño a raíz de esa situación donde la casa se volvió el lugar de trabajo? ¿Y cómo se proyectan ahora estos cambios de comportamiento? ¿Cuáles son esas, podría decir, proyecciones o previsualizaciones, como si tuviéramos una bola de cristal? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a habitar el espacio? ¿Cómo nos estamos comportando ahora? Y es ahí yo creo que la invitación a pensar que el espacio mínimo es fundamental. Esos metros cuadrados, ese muro de fondo, esa superficie de trabajo, ese espacio mínimo donde se volvió comedor, cocina, oficina, sala de reuniones, en fin. Quiero escucharles sus reflexiones sobre todos estos temitas. Mauricio. Yo creo que la pandemia a los constructores, a los desarrolladores inmobiliarios, más que como a todos los empresarios del mundo entero, golpearnos, lo que hizo fue sacudirnos. Y nos sacudió básicamente porque, obvio, en costos, pues cosas tan sencillas como el acero, 40% de incremento, los fletes, pasamos de $2.500 a, hoy hablamos de fletes entre $13.000 y $23.000, entonces ya, por ejemplo, las empresas comercializadoras de los ascensores le dicen a uno, hagamos una cosa, partamos la negociación en dos. Una cosa es el ascensor, hagamos el negocio, yo le garantizo el precio y todo, y otro es el flete. Usted lo asume, cuando usted lo vaya a necesitar el ascensor, usted lo paga. Claro, eso golpeó indiscutiblemente las factibilidades financieras de todos los proyectos. Pero también nos hizo replantear las zonas comunes de los proyectos. ¿Qué pasó en todo esto? ¿Qué era lo más valioso en cualquier momento? El aire libre. Más que las zonas encerradas, creíamos que las piscinas, un montón de cosas de zonas comunes, en Bogotá hablando particularmente, que son cubiertas, eran lo más importante para la venta de los proyectos. Y no, se volvieron los parques, las zonas verdes, las zonas para las mascotas, una serie de adicionales que nos tocó, insisto, volver otra vez a diseñar esas zonas comunes, y lo vimos en la efectividad de las ventas, porque además nos tocó reinventarnos en ventas también. Ya no era en esos momentos la comercialización de los proyectos a través de las salas de negocios y los apartamentos modelos, sino era todo a través de Instagram, Twitter, Facebook, una serie de cosas con las cuales los constructores estábamos bastante poco acostumbrados, porque, insisto, siempre el canal de comercialización, como en la mayoría de los negocios, han sido las salas de negocios. Pero ese cambio que nos dio la pandemia, yo siento que es para mejorar, es como yo lo veo desde mi posición. Todo ese tema, en un proyecto de los que en este momento nosotros estamos desarrollando, haber logrado, hoy en día lo pienso y digo, no sé cómo lo hicimos, pero lo logramos, voltear una serie de zonas comunes para convertirlo en 4.200 metros cuadrados de zonas comunes al aire libre, todas aprovechables, gimnasios al aire libre, canchas múltiples, una serie de cosas que la gente en cualquier circunstancia que vaya a tener o volver a vivir como lo que estuvimos y seguimos en la pandemia, pues lo va a aprovechar de verdad, y no unas zonas encerradas donde no se permitía ir. Otra cosa que considero en eso es también todo lo referente al espacio interior de la vivienda. Verdaderamente uno en los apartamentos que yo les mencionaba hace un rato, pues en 35 metros cuadrados o 45, lo último que uno estaba pensando era ponerle un espacio para un escritorio, llámese espacio para estudio. Hoy en día eso es súper necesario, es fundamental, si no los proyectos no se comercializan. ¿Por qué? Por lo que estaba mencionando David, porque es que toda esa infraestructura de oficinas se está volcando a por lo menos una semipresencialidad, entonces un tiempo en la casa, un tiempo en la oficina, y en la casa pues la gente requiere de esos espacios para realmente
poder desarrollar todas sus gestiones. Ha sido un cambio, pero yo por lo menos lo he tomado de manera positiva dentro de todo lo difícil que ha sido esta situación. Mil gracias, Mauricio. Bueno, aquí nos podríamos quedar eternamente conversando y yo quisiera como cerrar este conversatorio con una pregunta y con una reflexión, oyéndolos a todos, pensando en que la industria de la construcción y del diseño es una de las industrias que genera mayor dinámica a la economía de un país, de este país. Entonces, ¿cómo desde esa dinámica de la industria de la construcción y del diseño contribuimos a tejer un mejor país, unas mejores regiones? Desde las diferentes áreas, desde el diseño interior, desde la academia, desde la arquitectura, desde el sector de la construcción, ¿cómo podemos hacer ese encadenamiento productivo para tejer mejores ciudades, mejor país, mejor hábitat y hacer también como una invitación muy importante a creer en lo nuestro? Mauricio. Para mí como empresario, el encadenamiento productivo tiene dos premisas fundamentales. Una es incrementar las ventas, indiscutiblemente, y la segunda es lograr esa sostenibilidad de las empresas, la marca, los productos en el mediano y largo plazo. Ana María lo mencionaba hace un momento, el gremio de la constructor es tal vez uno de los mayores generadores de empleo en el país. Nosotros en promedio de estadísticas que llevamos analizando muchísimos años, por cada empleo directo, una empresa constructora o un proyecto inmobiliario genera de 6 a 7 empleos indirectos. Eso es muy importante para el circulante, para una serie, un sinfín de cosas que se requieren cuando uno diseña, construye, comercializa y entrega los proyectos inmobiliarios. Soñando un poco, por ejemplo, a mí se me ocurre qué bueno sería para nosotros en las salas de negocios, en los apartamentos modelos, poder contar con esos artesanos colombianos en sus trabajos para la decoración del apartamento modelo y ellos ahí poner su marca, poner su nombre, sus datos de contacto para poder comercializar esos productos. Otra cosa que yo me imagino algún día es que las empresas de servicios públicos entiendan la importancia que es la entrega a tiempo de la prestación del servicio público domiciliario a los compradores de las viviendas, a los habitantes de las oficinas, a los hoteles, a cualquiera, porque es que hemos llegado ya a un punto con algunas entidades públicas que hemos entregado los apartamentos y 90 días después estamos empezando a instalar los medidores. Claro, el servicio público se presta porque hay unas provisionales de obra, una serie de cosas, pero yo digo, le decía el otro día a una persona, una gerente de una de estas compañías, le decía, ustedes no han entendido que cada comprador que nosotros les entregamos a ustedes es a perpetuidad. Es un ingreso a perpetuidad que ustedes van a recibir como entidades, como empresas públicas con la prestación de ese servicio. Si yo fuera el presidente de esa compañía, estaría tremendamente interesado, ojalá el día anterior a la entrega que ya está el servicio ahí facturándome como las máquinas registradoras. Entonces yo digo, eso yo me sueño, que ojalá algún día pudiéramos hacer esas alianzas público-privadas para lograr eso, que además solamente redunda en beneficio de los compradores, en beneficio de los seres humanos. Otra cosa que yo lo pensaba también muchísimo es, por ejemplo, todo lo relacionado a, y lo estamos haciendo en algunas cosas, en alianzas, por ejemplo, con Alfa, los productos, ofrecerlos, porque muchas veces los apartamentos de vivienda de interés social, por las famosas factibilidades financieras, toca entregarlos en obra gris. Pero, ¿qué hemos encontrado nosotros los constructores? Que mostrárselo al comprador totalmente terminado es una ventaja competitiva comercial para nosotros.
Pero adicionalmente le estamos diciendo indirectamente a esos compradores, compre colombiano. Porque claro, la gente llega y pregunta, ¿y esto tan lindo? ¿Esto de dónde es? Y decimos, mire, esto es producto alfa, producto X, producto, esas cosas. Y la gente dice, pero no hay nada importado. No, no hay nada importado, todo es colombiano. Es ese encadenamiento productivo que es tan necesario en este país y que si lo lográramos entender desde el punto de vista de alianzas sería tremendamente exitoso. Creo que por ahí finalmente nos terminó yendo alguien y la semana pasada me dice la gerente de proyectos, nos llamaron de la Secretaría del Hábitat. Y yo, sí, ¿y eso qué pasó ahora? Y me dice, no, nos van a invitar porque quieren crear unos grupos de trabajo para que ellos nos ayuden en la gestión de todos los trámites que se vuelven tan engorrosos muchas veces para uno como desarrollador inmobiliario para poder acelerar todas las cosas. Entonces, sí se puede. Si lo logramos hacer, si podemos trabajar solidaria y mancomunadamente en eso, yo veo única y exclusivamente el éxito en el mediano y en el largo plazo. Colombia es un país absolutamente extraordinario que requiere del concurso de todos, porque entre todos tejemos un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias.